Hola a todos y bienvenidos a su canal de cine y series favoritas. Soy y estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un universo fascinante, un mundo de ciencia ficción superíndice 3N que es tú, explotando con creatividad y originalidad. Un lugar donde las historias nos transportan a realidades alternativas y nos hacen cuestionar el presente. Hoy vamos a hablar de la ciencia ficción superíndice 3N turca. Su copyright que muchos de ustedes tal vez no es tu copyright N familiarizados con este geu copyright nero en Turcua, pero cru copyright amme, se estu convirtiendo rápidamente en una fuerza a tener en cuenta. Estamos hablando de series con presupuestos impresionantes, efectos especiales que no tienen nada que envidiar a producciones occidentales, y lo muy de ese importante. Historias que mezclan la rica cultura turca con elementos futuristas y conceptos científicos complejos. Es una combinación superíndice 3N explosiva y adictiva. Antes de que empecemos con las recomendaciones, les pido un pequeño más menos o favor. Si disfrutan de este tipo de contenido, si les gusta descubrir nuevas propuestas y explorar horizontes cinematográficos diferentes, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita. Asu no se perderán en ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos llenos de recomendaciones, análisis y noticias del mundo del cine y de las series. Y ahora vamos a sumergirnos en este universo turco de ciencia ficción superíndice 3N. Empecemos con una serie que creo que es una excelente puerta de entrada a este mundo, *Yakamoz S. 245 *. Esta serie de Netflix es un spin-off de la exitosa serie Into the Night también copyright N de Netflix, pero tiene su propia identidad y creo que es aún muy interesante. La historia nos presenta a Arman, un joven view superíndice 3 logo marino un tanto rebelde y obsesionado con la investigación superíndice 3N, quien se encuentra a bordo de un submarino de investigación superíndice 3N justo cuando un evento cataclísmico azota la Tierra. Resulta que el Sol ha empezado a emitir una radiación superíndice 3N letal que mata a cualquiera que se exponga a ella. Asu que Arman y la tripulación superíndice 3N del submarino, junto con un grupo de soldados que también copyright N a bordo, tienen que luchar por sobrevivir mientras intentan encontrar una solución superíndice 3N a este apocalipsis solar. Lo que me encanta de Yakamoz S. 245 es su atmu superíndice 3 esfera claustrofu superíndice 3 Vika. Prácticamente toda la acción superíndice 3N transcurre dentro del submarino, lo que crea una sensación superíndice 3N de tensión superíndice 3N constante. Imaginen estar atrapados en un espacio reducido con recursos limitados y la amenaza constante de una muerte instantánea si se atreven a salir a la superficie. Esta sensación superíndice 3N de encierro se transmite de manera magistral gracias a una dirección superíndice 3N de arte impecable y a una cinematografía que juega con las luces y las sombras para crear un ambiente opresivo. Además de eso, las actuaciones son geniales y la trama es llena de giros inesperados. Cada episodio revela nuevas capas de la conspiración superíndice 3N y plantea preguntas morales difíciles sobre lo que estaríamos dispuestos a hacer para sobrevivir. Pero lo muy interesante a mi parecer, es superíndice 3 la serie explora temas como la supervivencia, el liderazgo, la confianza y los dilemas morales que surgen en situaciones extremas. La ciencia ficción superíndice 3NAQ no es solo efectos especiales y naves espaciales, sino una herramienta para reflexionar sobre la condición superíndice 3N humana. Copyright significa ser humano cuando el mundo se derrumba a nuestro alrededor. Superíndice 3 tomamos decisiones difíciles cuando no hay una respuesta fácil. Y la serie tiene una conexión superíndice 3N con Into the Night que los fans de esa serie apreciaron mucho. Si ya son fans del universo de Into the Night prepárense para encontrar referencias y conexiones que enriquecerán es la experiencia. Si no la han visto, no se preocupen, Yakamoz S. 245 funciona perfectamente como una historia independiente. Pero se ayuda de la trama principal, Yakamoz S. 245 también copyright N destaca por la complejidad de sus personajes. Arman, interpretado de manera brillante por Quantatl, es un protagonista con el que es fácil conectar. Su rebeldía y su pasión superíndice 3N por la ciencia lo convierten en un personaje creíble y en traumas menos hable.
A medida que la serie avanza, vemos Zeus Superíndice 3 Mo evoluciona, y aprende a asumir el liderazgo en un entorno hostil y peligroso. Los DMUS miembros de la tripulación Superíndice 3N del submarino Tambiu Copyright N tienen sus propias historias y motivaciones, lo que aún más menos de profundidad y complejidad a la narrativa. La serie no se limita a mostrar la lucha por la supervivencia, sino que Tambiu Copyright N explora las relaciones interpersonales y los conflictos que surgen cuando personas de diferentes orígenes y personalidades se ven obligadas a convivir en un espacio reducido. Otra serie que quiero recomendarles es Aleph Asterisco. Esta serie, aunque no es ciencia ficción Superíndice 3N pura, tiene elementos de thriller psicológico Superíndice 3 Jico con toques de ciencia ficción Superíndice 3N que la hacen muy atractiva. Aleph Asterisco sigue a dos detectives, Kemal y Setar, que investigan una serie de asesinatos misteriosos en Estambul. Los crímenes parecen estar relacionados con textos antiguos y simbolismo islúmico. A medida que profundizan en la investigación Superíndice 3N, descubren una conspiración Superíndice 3N que se remonta a siglos atrás, imaginen una Estambul envuelta en el misterio, donde los secretos del pasado se entrelazan con los horrores del presente. Lo que hace que Aleph Asterisco sea tan especial es la forma en que combina el misterio del thriller policial con elementos de la historia y la religión Superíndice 3N islámica. La serie es visualmente impresionante con una fotografía oscura y atmósfera copyright rica que realza la sensación Superíndice 3N de suspense. Las calles laberínticas de Estambul, las mezquitas centenarias y los mercados bulliciosos se convierten en escenarios clave de la investigación Superíndice 3N. La música con influencias de la música tradicional turca y la música electro Superíndice 3 Nika, crea una atmósfera Superíndice 3 esfera inquietante y envolvente. Además de eso, las actuaciones son excelentes y la química entre los dos protagonistas es palpable. Kemal, el detective moderno y escu copyrightico, y Setar, el detective mood tradicional y arraigado a sus creencias, forman un equipo dinámico y complementario. Su relación Superíndice 3N, llena de tensiones y contradicciones, es uno de los puntos fuertes de la serie. Si les gustan las historias que los hacen pensar y que exploran temas profundos, Aleph Asterisco es una excelente opción Superíndice 3N. Aunque no sea ciencia ficción Superíndice 3N en el sentido tradicional, la forma en que utiliza elementos del pasado para construir un misterio moderno le da un toque único y fascinante. La serie plantea preguntas sobre la naturaleza del bien y del mal, la influencia del pasado en el presente y la importancia de la fe en un mundo cada vez más secularizado. Aleph Asterisco se adentra en las profundidades de la historia otomana, explorando textos antiguos y simbolismos religiosos que juegan un papel crucial en la resolución Superíndice 3N de los crímenes. La serie no se limita a utilizar estos elementos como meros adornos, sino que los integra de manera inteligente en la trama, creando una narrativa rica y compleja. A medida que los detectives avanzan en su investigación Superíndice 3N, descubren una red de secretos y conspiraciones que se extienden a lo largo de los siglos, revelando un lado oscuro y oculto de la historia de Estambul. La serie Tambiu Copyright N explora la rica cultura turca, mostrando la belleza de su arte, su arquitectura y su música. Aleph Asterisco es una serie que no solo entretiene, sino que Tambiu Copyright N educa y enriquece al espectador. Ahora, prepárense porque vamos a hablar de una serie que, aunque no es turca en su totalidad, tiene una fuerte influencia turca y es imprescindible para los amantes de la ciencia ficción Superíndice 3N, Diriliai, Ertuğrul Asterisco. Su copyright que tal vez se estén preguntando por Q copyright incluyo una serie istu Superíndice 3 rica en un vídeo sobre ciencia ficción Superíndice 3N. Bueno, la razón Superíndice 3N es que esta serie ha tenido un impacto enorme en la cultura turca y ha allanado el camino para que producciones ambiciosas, incluyendo las de ciencia ficción Superíndice 3N, pudieran tener con diéresis copyright cito. Diriliai, Ertuğrul Asterisco es una serie con diéresis copyright pica que cuenta la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. La serie estuvo ambientada en el siglo XIII y sigue las aventuras de Ertuğrul y su tribu mientras luchan contra los enemigos, establecen alianzas y se preparan para la fundación Superíndice 3N de un nuevo imperio. Aunque es una serie istu Superíndice 3 rica, Diriliai, Ertuğrul Asterisco tiene una narrativa tan absorbente y una producción Superíndice 3N tan cuidada que ha cautivado a millones de espectadores en todo el mundo. Imaginen vastas estepas, batallas a caballo y intrigas palaciegas.
Lo que hace que asterisco Diriliay, Ertuğrul asterisco sea tan importante es que ha demostrado que las series turcas pueden competir con las producciones de Hollywood en tu copyright menos de calidad y alcance. La serie ha sido un fenus superíndice 3 menocultural y ha inspirado a muchos superíndice 3 venes turcos a interesarse por su historia y su cultura. La serie ha sido elogiada por su precisiu superíndice 3N istu superíndice 3 rica, su atenciu superíndice 3N al detalle y sus impresionantes escenas de batalla. Ademun SLU con diéresis copyright cito de asterisco Diriliay, Ertuğrul asterisco ha abierto las puertas a otras producciones turcas, incluyendo las de ciencia ficción superíndice 3N, para encontrar una audiencia global. Asu que aunque no sea ciencia ficción superíndice 3N en su misma, asterisco Diriliay, Ertuğrul asterisco es un eslavu superíndice 3N importante en la evolución superíndice 3N de la televisión superíndice 3N turca y ha contribuido al auge de la ciencia ficción superíndice 3N en este país. La serie ha demostrado que las historias con raíces culturales profundas pueden resonar a nivel mundial y que las producciones turcas tienen el potencial de competir en el mercado internacional. Asterisco Diriliay, Ertuğrul asterisco no solo ha sido un U con diéresis copyright cito en Turquía, sino que también copyright N ha ganado una gran popularidad en otros países, especialmente en el mundo musulmán. La serie ha sido elogiada por su representación superíndice 3N positiva de la cultura islámica y por sus valores morales y U con diéresis copyright ticos. Ademun S ha inspirado a muchos superíndice 3 venes a aprender Mun S sobre su historia y su religio superíndice 3N. La serie ha sido doblada a varios idiomas y se ha transmitido en numerosos países, lo que ha contribuido a su alcance global. Asterisco Diriliay, Ertuğrul asterisco ha demostrado que las series turcas pueden ser una fuerza cultural poderosa y que tienen el potencial de unir a personas de diferentes orígenes y creencias. Ahora, lamentablemente, la producción superíndice 3N de ciencia ficción superíndice 3N en Turquía todavía está en sus primeras etapas. No hay una gran cantidad de series o películas disponibles, pero lo que hay es de muy buena calidad y demuestra el potencial que tiene este país en este geo copyright nero. A medida que la industria televisiva turca continúa creciendo y madurando, podemos esperar ver Mund S y Mund S producciones de ciencia ficción superíndice 3N ambiciosas y originales. El talento creativo existe, los recursos están aumentando y la demanda del público por historias innovadoras está en constante crecimiento. Es importante destacar que a pesar de los desafíos, los creadores turcos están encontrando formas creativas de contar historias de ciencia ficción superíndice 3N que son únicas y relevantes para su cultura. Están utilizando elementos de la historia, la religión superíndice 3N y la mitología turcas para crear mundos futuristas que son a la vez familiares y sorprendentes. Esta combinación superíndice 3N de lo antiguo y lo nuevo es lo que hace que la ciencia ficción superíndice 3N turca sea tan especial. Imaginen robots inspirados en la caligrafía con diéresis, rabe, naves espaciales construidas con materiales tradicionales turcos y mundos virtuales basados en la mitología otomana. Ademun S. La creciente popularidad de las plataformas de streaming como Netflix y Amazon Prime Video está permitiendo que las series turcas lleguen a una audiencia global. Esto está dando a los creadores turcos la oportunidad de mostrar su talento al mundo y de competir con las producciones de otros países. Estas plataformas están invirtiendo en producciones turcas y están ayudando a promoverlas a nivel mundial. En resumen, aunque la ciencia ficción superíndice 3N turca todavía está en desarrollo, tiene un enorme potencial. Las series que hemos visto hasta ahora son su superíndice 3 lo el comienzo. A medida que la industria televisiva turca continúa creciendo y madurando, podemos esperar ver Mund S y Mu S producciones de ciencia ficción superíndice 3N ambiciosas y originales que nos transporten a mundos fascinantes y nos hagan reflexionar sobre el futuro de la humanidad. Asu que es tu copyright N atentos porque lo mejor es tu por venir. La ciencia ficción superíndice 3N turca tiene el potencial de convertirse en una voz única y original en el panorama global de la televisión superíndice 3N. Y bien amigos, hemos llegado al final de este recorrido por el naciente universo de la ciencia ficción superíndice 3N turca. Espero que hayan disfrutado de las recomendaciones y que se animen a darle una oportunidad a estas series. Como vimos, aunque la oferta todavía es limitada, lo que hay es de muy buena calidad y promete mucho para el futuro. Desde el thriller Claustrofu superíndice 3 Vico de asterisco Yacamoz S. 245 asterisco hasta el misterio Istu superíndice 3 Rico de asterisco Aleph asterisco.
pasando por el FENU superíndice 3 menocultural de asterisco diriliai, Ertuğrul asterisco, la televisión superíndice 3 n turca estud demostrando que tiene mucho que ofrecer al mundo de la ciencia ficción superíndice 3n. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3n por haber visto este vídeo. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Me gustaría saber su opinión superíndice 3n. ¿Han visto alguna de estas series? ¿Qué copyright les parecieron? ¿Conocen alguna otra serie o película turca de ciencia ficción superíndice 3n que deberíamos incluir en un superíndice 3 vídeo? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Compartan sus experiencias, sus opiniones y sus recomendaciones con la comunidad. Y para terminar, les pido una vez más que si les gustó superíndice 3 este vídeo, le den un buen like, lo compartan con sus amigos y familiares que también copyright n disfrutan de la ciencia ficción superíndice 3n, y por supuesto, se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Me ayudar a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta pronto. No olviden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras superíndice 3 y más aventuras en el mundo del cine y las series. Hasta la superíndice 3 Sima.